gloria, gloria, gloria. Alabado el Señor. Qué bueno tener a Donnie con nosotros en esta noche. Dave, John, Mike y el doctor Dupree. Yo trabajé con un caballero llamado Dupree durante 2 años. Y él, bueno, trabajé con él. Yo trabajaba en esa compañía de petróleo. Él era el operador. Ese hombre tenía más paciencia que todo hombre que yo he conocido. Tal vez era mi pariente. Y sí, muy posible, muy posible. Bueno, hay que aceptarlo por donde venga, ¿verdad? Joseph, Dr. Gray, y creo que te conozco a ti. Y te voy a decir algo, no voy a hablar de tus pantalones más, ya no. Yo me iba a quitar los pantalones y me iba a ir a casa. Bueno, de todas maneras, yo me he arrepentido de eso ya. Estoy seguro que sí. Tuve que clamar al Señor por eso y me dijo que tal vez te perdone y a mí Sí. también. Hebreos capítulo 4, iniciando en el versículo 1, de allí en adelante. Debemos Creyentes modernos. temer. Se refiere al hecho de que la salvación se puede perder o puede perderse si el creyente deja de creer. Y eso es algo inusual esto acá. Un creyente debe de creer, ¿no? Claro que sí. Pero pueden dejar de creer. Aquí lo está diciendo. Adelante. Pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, La promesa de la salvación. Permítame mencionar lo siguiente antes de continuar. Este capítulo es un capítulo que tiene que ver con el descanso en Cristo. Lo que Cristo hace por nosotros y nosotros hemos escapado la esclavitud de la religión y hemos aceptado a Cristo en todo lo que nosotros hacemos, Cristo y este crucificado. Y nosotros entramos en ese reposo. Y damas y caballeros, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es trabajar para tratar de agradar a Dios. Realmente usted nunca lo puede hacer porque la carne no puede agradarle. Y yo sé lo que es el descansar en Él, sabiendo que lo que Él hizo en la cruz del Calvario ha cambiado mi vida. Y usted dice, bueno, pero un cristiano que tiene que cambiar, sí, la mayoría de los cristianos necesitan cambiar. Usted tiene que cambiar de lo que sea a Jesucristo y este crucificado. Alabado Dios. Así que yo sé de qué estoy hablando. He vivido este capítulo en lo que un ser humano puede vivir. Y le doy gracias a Dios por el reposo que tengo en Cristo. Y voy a tratar con eso un poco más. Muy bien, Donnie. alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esto comprueba que es posible que tal suceda, lo que significa la pérdida del alma. Porque también a nosotros como a ellos se nos ha sido anunciado el Evangelio. Solo hay un evangelio y eso es Jesucristo y este crucificado. La palabra oída de la predicación no les Ahora, benefició. esa es la tragedia. Si la cruz es abandonada como el blanco de fe, Cristo no le beneficia nada a nadie. Gálatas 5:2. No siendo mezclada con fe en los que la oyeron. Los israelitas tenían fe, pero no en el objeto correcto. Debe de ser la fe en Cristo y la cruz, o no es una fe válida. Porque los que creemos entramos en el reposo. Se refiere a que la fe es la llave y se debe entender que es la fe en Cristo y la cruz. De la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La condición es la fe. Aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Esto se refiere a este gran plan de salvación a través de Cristo y la cruz y siendo formulado antes de que el mundo fuese creado. Padre Celestial, ayúdanos en esta noche. Todo el panel para que nosotros podamos glorificar tu nombre y exaltar tu nombre y que el pueblo pueda ser fortalecido y bendecido. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Yo quiero decir varias cosas que espero pues que pueda yo decirlas correctamente. Pero yo creo que lo que estoy a punto de decir es correcto y creo que el Señor quiere que lo diga. Él ha estado tratando conmigo sobre esto ya durante varias semanas. Yo creo que Dios ha llamado a este ministerio y eso le incluye a usted e incluye a cada persona que es parte de la iglesia de medios en todo el mundo. Yo quiero reiterar esto una vez más. Incluye a cada miembro de esta iglesia y también incluye a decenas de miles en todo el mundo que son parte de la iglesia de medios y qué bueno que les tenemos, ¿no? Yo creo que Dios ha llamado a este ministerio para el mensaje de la santificación, para decirle a la iglesia, contarle a la iglesia, y digo esto realmente si conozco yo algo de humildad, lo digo en toda humildad, si conocemos algo al respecto, Él ha llamado a esta iglesia para llevar este evangelio al mundo. No solo Baton Rouge, Luisiana, o los Estados Unidos tan importantes como son, ¿no? Pero todo el mundo. Yo quiero que eso se entienda. Y yo quiero que usted sepa lo importante que usted es. Y eso se aplica a usted por televisión también. En lo que estoy diciendo. Usted ha sido escogido por Dios para descansar en un lugar en particular, una posición en particular, la que Dios le ha llamado. Usted no está aquí por casualidad. Usted tal vez diga, bueno, yo tuve que esto y aquello. No, usted es llamado por Dios. Y usted es llamado por Dios para ejercer fe en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Y eso se aplica a cada persona por la televisión también, a cada uno que sea miembro de esta iglesia, iglesia de medios, alabado Dios. Yo quiero que usted entienda lo que estamos diciendo. Yo creo que es el último gran mover antes del rapto suceder. Ahora, yo no sé, tal vez el rapto suceda esta noche, no sabemos el tiempo ni la hora, pero yo no creo que el Señor va a volver buscando una iglesia débil. Yo creo que Él viene buscando una iglesia gloriosa, sin manchas o arrugas, lavada en la sangre del Cordero. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Adelante, levanten las manos y adoren a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Y he dicho esto muchas veces, que la iglesia moderna no sabe vivir para Dios. Y eso no quiere decir, bueno, no estoy diciendo esto con una actitud de ser más santo que los demás, de ninguna manera, no. Pero lo estoy diciendo porque es la verdad. Sé que realmente yo no digo que usted no conoce o no sabe que es salvo, usted sí lo sabe. Pero estoy diciendo cómo vivir para Dios victoriosamente y el caminar en fe. Dios ha señalado a esta iglesia para ser usada por el Señor en esta capacidad. Y eso quiere decir usted, significa usted por la televisión también. No, jamás lo tome ligeramente. No lo tome a la ligera, porque es lo más importante en la faz de toda la tierra hoy día. Alabado Dios. Yo quiero contar lo siguiente. Han pasado, no sé, tal vez 10 años desde que yo lo he contado, pero yo creo que es muy importante. Nosotros vivimos ahora tal vez a 1 o 2 millas de unos rieles de tren. Y cada mañana, ya no lo hago, vengo a la oficina ahora, pero en aquel tiempo, cada mañana yo iba a esa área donde estaban los rieles de tren y estudiaba la palabra de Dios allí por un periodo de tiempo y luego caminaba por esos rieles y oraba. Ahora eso allí está lleno de casas y tiendas, pero en aquel tiempo no había nada, era solamente los rieles. Y cuando empecé a caminar por esos rieles, aquella mañana orando, buscando a Dios, de repente el ambiente donde yo no estaba soñando porque estaba despierto y caminando, pero todo mi alrededor en aquel momento se transformó.
Y yo vi al horizonte en cada dirección que yo miraba, no solamente una, pero en toda dirección que yo miraba, era un mar de algodón. Y esas matas de algodón estaban cargadas. Yo crecí en el noreste de Luisiana y conozco un poco de la industria del algodón. Y hasta donde mis ojos alcanzaban, yo veía algodón. Y yo pensaba, Señor, nosotros los predicadores usamos los campos de trigo para presentar la salvación de las almas y la cosecha de las almas. Pero de repente me vino a la mente, no digan que falta tiempo para la cosecha. Levanten los ojos y miren a los campos porque están blancos, listos para la cosecha. Porque abundante es la mies, pero los obreros son pocos. Oren para que el Señor de la mies envíe obreros a la mies. Y él dijo que los campos son blancos para la cosecha. Y eso fue lo que yo pude ver, hasta donde llegaba mi vista en el horizonte en cada dirección. Y por primera vez habló a mi vida. Y me dijo, he llamado a otros ministerios para ciertas localidades en el mundo, pero he llamado a este ministerio para todo el mundo. Y yo quiero que se entienda esto. Yo estaba sentado en un restaurante con los dos predicadores que estaban aquí el domingo. Y ellos son, ¿de dónde son las naciones? Uno es de Chile y el otro es de España. Sí. Y nosotros construimos un tabernáculo allí, los ayudamos. En las Islas Canarias, en España. Sí. Yo no sabía si llegábamos en la televisión a esas naciones, pero estamos allí. Y esta programación se ve casi en todo el mundo ahora. No en todo el mundo, pero en una gran parte del mundo sí se ve. Y él dijo, el Señor me refiero, he llamado a ministerios para ciertas localidades, pero he llamado a este ministerio para todo el mundo. Y luego vi desde el este, vi una tormenta horrible, de proporciones horrendas, y los cielos se veían negros como de tinta negra. Y yo pensaba, si esta tormenta llega sobre este algodón, lo va a destruir. Y el Señor me habló otra vez y dijo, voy a retener la tormenta por un periodo de tiempo para levantar la cosecha. Aleluya. No me falles, porque no hay otra persona para llevarlo a cabo. Así me dijo el Señor, retendré la tormenta por un periodo de tiempo. Es la razón por la cual yo creo que estamos a punto de ver la mayor cosecha de almas que el mundo o la iglesia jamás haya visto o vivido. Gloria a nuestro Dios. Y unos 4 o 5 años atrás, el Señor refrescó eso en mi memoria, en oración. Todo vino a mi mente. Yo vi esa misma visión otra vez. Fue una visión. Yo la vi. De nuevo la vi. Paso a paso. Vi exactamente lo mismo que vi en el 1985. Y cuando, no voy a decir que fue una visión, no lo sé, pero lo vi otra vez. Y el Señor habló a mi vida y me dijo, la comisión que te di en el 1985, ese lunes en la mañana, a las 7 de la mañana, en el mes de julio, todavía está vigente. Llévalo a cabo. Aleluya. Y por la gracia de Dios, planificamos llevarlo a cabo. Amén. Es la razón por la cual estos tiempos de oración, que Dios nos dé una unción del Espíritu Santo, porque tenemos que tener al Espíritu Santo para llevarlo a cabo.
Lo voy a reiterar otra vez. Tenemos que tener al Espíritu de Dios de la manera como nunca lo hemos tenido antes para llevar esto a cabo. Pero por la gracia de Dios lo llevaremos a cabo, lo haremos. Aleluya al Cordero. Aleluya al Cordero. Aleluya al Cordero. Alabado Dios. De lo que estamos hablando es el reposo del que leyó Donnie momentos atrás. Ese es el reposo que está y encontramos en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Correcto, John? Sí, Señor, esa palabra en el Salmo 95 es menajá, no es Shabbat para sábado. Significa un destino o un lugar con la connotación de que es un lugar de protección, un lugar de seguridad, donde el pastor cuida de su rebaño. Y en mi opinión es el lugar en donde tenemos que nosotros, el destino y el lugar en donde tenemos que estar, que es en Cristo. Él es el reposo, Él es el lugar, este es el tiempo, este es el día que Dios ha escogido. Hermano Swagger, para que el cuerpo de Cristo haga la obra que Dios ha llamado a hacer, tiene que prepararse para esa obra. Hemos visto movimientos suceder donde el Espíritu de Dios se mueve poderosamente unas cuantas décadas y después mengúa, porque los individuos que recibían ese poder milagroso de Dios, y era el poder de Dios obrando en almas, pero el cuerpo de Cristo no estaba preparado para la cosecha. Y ahora estamos viendo una oportunidad para que el cuerpo de Cristo se prepare, el fruto del Espíritu propiamente creciendo en los creyentes y manifestándose, y ahora van a estar listos para el servicio. Y esto creará una oportunidad para que el Señor use a esos individuos de una manera poderosa. Por ejemplo, en la dádiva, mucha gente no da porque están muy ocupados viendo las circunstancias. La inflación está alta, el costo del dinero es poco, y dice la gente, voy a esperar. No. Ese es el tiempo en el que Dios está probando a su iglesia. Si creemos en Dios y entramos a su economía, estaremos en su reposo y Él proveerá. Si son otras cosas que están en el camino, Dios va a tratar con esas cosas. Uno de los retos, y yo creo que todos podemos estar de acuerdo cuando una persona lucha con algún hábito de pecado, sea lo que sea, eso preocupa a una persona y distrae a la persona. Con el mensaje de la cruz, ser libertado de eso, el individuo ahora está listo para poder estar disponible para el servicio. No solamente está listo, pero ahora está disponible. No creo, John, que el cristiano puede correctamente, puede ser un cristiano, puede ser salvo y tu nombre escrito en el libro de la vida y estar llevando una dirección equivocada. Pero no me parece que el cristiano puede tener este descanso del que acabas de mencionar. Lo leímos en este capítulo, Dani lo hizo, sin que nuestra fe esté en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es la única manera de cómo vamos a tener ese reposo, porque es lo que Dios ha provisto. Aquí lo dice, que fue desde antes de la fundación del mundo que Dios ordenó este destino para nosotros, y eso es en Cristo Jesús. Jamás he sentido la presencia de Dios como la estoy viviendo ahora en las distintas programaciones. Muchas veces es algo que se queda después de la programación, y yo sé lo que es ese reposo y sé lo que es la labor y el trabajo, ¿no? Y realmente eso no es de acuerdo a la palabra de Dios, el tratar de agradar a Dios, y no lo podemos hacer mediante la carne, no podemos. Y sé lo que es el descansar en Cristo. Como lo dijiste y muy correctamente, el descanso está en Cristo. Él es el reposo. Este es mi Hijo en quien me complazco. Cuando estamos en Cristo, Él está complacido con nosotros porque nuestra fe está en lo que Cristo hizo por nosotros. Hay demasiados cristianos hoy día que tienen problemas en su sistema nervioso, tienen desgastes emocionales, que están teniendo, ¿cómo se llama? Ansiedad, temor, duda, incredulidad. Depresión, opresión. Gracias, Dave. Y hay demasiados que están viviendo eso. Y como ustedes lo han dicho, muy correctos, a veces hay un problema físico que causa todo eso, pero principalmente no es así. Es un problema espiritual. Y yo no estoy diciendo esto para ser crítico, porque
Hay algunos que nos están viendo ahora que esto es un problema en su vida y ellos no están haciendo un espectáculo, ¿no? Es Así algo es. real, es algo que es real para ellos. Yo nunca lo he vivido, no sé cómo sucede y gracias a Dios nunca quiero conocerlo, pero puede haber una cura cuando está la fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Esa duda y temor se va por la gracia de Dios. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí está. Y esa paz es Cristo. No la paz que el mundo nos da, sino la paz que Él nos da. Alabado el Señor. Ven ustedes, cuando dice aquí la palabra reposo, la realidad de ese lugar y posesión en Cristo en particular. ¿Ven ustedes lo que veo? El hecho de que es de esa manera y está sucediendo en cierta manera, bueno, de una manera que no debería de ser, nunca debe de serlo, que es causado porque la gente trata de vivir para Dios de la manera equivocada. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré Y descansar. yo os daré descanso. Les daré reposo. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy mando y humilde de corazón, y hallaréis reposo para sus almas. Mi yugo es fácil, ligera mi Ligera mi carga. carga. Así es. Hermano Swagger, un animal no puede traer dos yugos a la vez. Cuando venimos a Cristo tenemos el yugo de la religión, tenemos el yugo de las obras y a veces de culpa, de pecado. Cuando venimos a Cristo nos quitamos eso, lo ponemos en el suelo y tomamos su yugo sobre nosotros. Y Su yugo es fácil. así Él es fácil. Y ahí es Ligera donde su encontramos carga. el reposo, porque no estamos trabajando con nuestros esfuerzos, sino dejamos que Él trabaje y vamos junto con Él. Así es. Aún hay un trabajo que se tiene que hacer para Cristo, pero no es, bueno, el resultado o el propósito no es para nuestra salvación, sino porque somos salvos. Sabes, hay personas que me han dicho, si yo soy salvo, el Señor tal vez me llame a hacer algo que yo no quiero hacer. Si Dios nos llama a hacer algo, Él nos va a dar un amor por esa situación. Amén. Es cuando, como saliste de Pittsburgh para Baton Rouge, habitualmente eso no sucede, ¿no? No. Baton Rouge es un destino singular. Nadie pasa por aquí. Cuando Dios nos llama, venimos para acá. El Señor traza las líneas y las fronteras. Él te dio un amor Amén, por así este es. lugar que realmente no tenías antes, ¿no? Sí, Él la hace Escritura eso. dice que Dios obra el querer y el hacer por su buena voluntad. Él lo hace todo. Él planta en nuestro corazón el deseo. Dios no está enviando a todo el mundo a Siberia. Probablemente es el lugar menos evangelizado del mundo, pero es donde todo el mundo dice que va a ir si el Señor los manda a la obra misionera. Y están bromeando, por supuesto, pero Dios los enviará donde Él necesita que ustedes estén y Él los equipará, los preparará. Y usted hace años tuvo a Mark Bantain aquí en el ministerio. Mark, por supuesto, fue llamado a Calcuta, en India, no un lugar donde alguien quiere ir a visitar, a vivir con seguridad, Así es, pero así Dios lo llamó a él allí y usted dijo que cuando él visitaba los Estados Unidos, que él le dijo a usted que él no esperaba más por regresar Así es. y estar con esa gente. Yo le pregunté, le dije, Mark, no es difícil para ti irte de aquí cuando vienes a esta nación a volver a ese lugar. Y yo he visitado ya ese lugar. Y él se dio vuelta y me miró, hermano Swagger, yo no puedo esperar irme de aquí. Mi corazón está en Calcuta. Y lo que Dios nos dice que hagamos, nuestro corazón estará allí. Él nos dará ese amor. Amén. Alabado Dios. ¿Algún otro comentario? ¿Me permite compartir algo sobre este tema? Claro. La palabra reposo es una obra y palabra maravillosa. El pensamiento me llega, hermano Swagger. Cuando usted habla de reposo, lo contrario es trabajo. Y todos conocemos el valor de trabajar para el Señor. Yo le he dado toda mi vida al Señor, usted también. Y por cierto, en 1985 yo estaba aquí, cuando usted tuvo esa visión. Y yo recuerdo que usted la compartió entonces y Dios me ha permitido volver y que usted esté aquí.
para que podamos ser parte de eso aún. Así Aún va a suceder, está sucediendo. Él dijo, la comisión todavía está vigente. Amén. Y al compartir la historia el día de hoy, pensé en la trabaja, reposo y trabajo. Nadie ha trabajado más que usted y la hermana Frances. Y luego al regresar aquí para ver cuán fuerte trabaja el hermano Donny, el hermano Gabriel y su familia, todos ustedes son trabajadores. Todo el mundo lo sabe. Y aún así aquí nos está diciendo, que es algo correcto, que hay un tiempo en el que usted reposa. Ahora, eso es en lo natural, por supuesto, no hablamos del ámbito teológico, pero tal como en lo natural, hay un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar, y eso también es verdad en el mundo espiritual. Pero la pregunta es, ¿quién trabaja en cuanto a lo teológico, en cuanto a la salvación? Es exactamente quien usted acaba de decir, es el Señor mismo. Cuando Él vivió entre nosotros, cuando Él se postró sobre esa cruz, cuando Él permitió que fuese crucificado, Él entró al trabajo de todo, de todo ese enorme de posibilidades. Él se puso allí, lo hizo por nosotros, y porque Él lo hizo, descansamos en lo que Él ha hecho. Y ese es el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación. Y hay un tiempo para obrar, pero hay un tiempo para descansar en lo natural. Y en las cosas espirituales, Dios ya trabajó y nosotros debemos descansar y reposar en Él y agradecidos de que lo ha hecho por nosotros. Exacto. Y sabes, el apóstol Pablo es el perfecto ejemplo de esto. Él trabajó constantemente. Amén, así es. Pero no lo hizo siendo obligado a hacerlo, lo hizo en medio de amor. Y Dios lo usó para traer el nuevo pacto al mundo. Y ese nuevo pacto todavía es vigente. Claro que lo es, está válido hoy en día. Y por la gracia de Dios queremos ver a cada cristiano vivirlo. Yo sé lo que este mensaje de la cruz hará en la vida de la persona. Lo he vivido, yo sé lo que va a hacer. Y yo quiero que cada creyente lo tenga. Alabado Dios. Cada mañana cuando me levanto, todo momento durante el día me viene a la mente, digo, Señor, yo te doy tantas gracias por lo que has hecho por nosotros. Y las cosas que tú nos das en la cruz del Calvario. Mi fe no está en mí, está en ti, lo que tú has hecho. Ni siquiera está en la iglesia, con sus rudimentos y cosas de esa naturaleza, sino que está en Cristo y lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y eso refresca mi alma, literalmente me regocijo. Y yo cito aquella alabanza, me regocijo día y noche desde que encontré este camino, y la mano de Dios en toda mi vida veo. Y la razón de mi alegría, la razón es esta, que el Consolador está en mí. Aleluya. Dios. Aleluya, así es. Dele al Señor un aplauso de adoración. Alabado Dios. Estaba hablando de esa palabra reposo, y eso tiene que ver con santificación. Podemos decirlo de esta manera, que nuestro trabajo es lo que hacemos para el Señor, pero descansamos en nuestra vida para el Señor. Sí. Y para la gente, para que puedan entender, ellos se confunden con la vida y el trabajo, y ellos trabajan viviendo para el Señor porque tratan de hacerlo por reglas o regulaciones, están tratando de santificarse ellos mismos. Y no pueden. Por lo tanto, se convierte en algo difícil, y ahí es donde está la oposición. Pablo, en sus primeros días, él pensó, yo soy salvo, lleno del Espíritu, puedo guardar la ley, pero se enteró de que no podía, y hubo una gran lucha ahí. Pero al establecer la nueva relación del nuevo pacto, encontramos que la oposición en la vida de Pablo estaba en su trabajo, pero no en su vida. En su vida para Dios había paz.
Había Sí, reposo, sí. porque su fe estaba en lo que Cristo hizo. Él no estaba tratando de guardar la ley, su fe estaba en aquel que ya había guardado la ley perfectamente. Y manteniendo su fe en el objeto correcto, él era un cumplidor de la ley 24 horas al día, 7 días a la semana. La perfección de Cristo se transfiere al creyente cristiano. Miren, vamos a tener oposición en nuestra obra para Dios, pero no debe haber oposición en nuestra vida para el Señor. Repite eso. Debemos esperar oposición en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esto, todo lo que tenemos aquí, el ministerio, la iglesia, la televisión. Así es. Hemos pasado días difíciles para llegar a este punto. Ha habido mucho trabajo, muchas noches sin dormir, muchas lágrimas, mucho quebranto, mucha preocupación de las cuentas. Y bueno, esa oposición está en la obra. Pero si nuestra fe está donde debe estar, hay reposo en nuestra vida para Dios. Entonces la oposición debe estar en nuestro trabajo, en nuestra obra. Son dos cosas distintas. Sí, correcto. La oposición debe esperarse en lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero no debe haber oposición en nuestra vida para Dios. Quiero hacerte, la respuesta debe de ser obvia, pero quiero hacerte la pregunta. ¿Qué piensas que tomó para construir todo esto? Bueno, se requirió de fe, se requirió del Espíritu Santo, se requirió de una vasija moldeable. Mire, todo lo que tenemos aquí es la visión que Dios le dio a usted cuando era niño. Y cada etapa del camino, todo lo que se hizo fue otro cumplimiento de lo que Dios había puesto en su corazón y lo que ha seguido poniendo. Pero se requirió del Espíritu Santo y se requirió de pruebas. Y Cuando este edificio estaba siendo diseñado por los arquitectos, empecé a pensar, porque en aquel tiempo teníamos tal vez 300 o 400 personas en ese momento. Tal vez tú recuerdas mejor que yo. no, el edificio estaba lleno allá. Pero yo me refiero a este edificio. No, sí, estábamos allá atrás. Estábamos Sí. allá atrás en el edificio de Crossfire y ya sí estaba lleno. Pero yo llamé a los arquitectos y les dije, detengan la obra en estos planes, porque yo no creo que debemos de construir esto como vamos. No estoy seguro. Y dijeron, bueno, esto es lo que usted quiere, entonces eso vamos a hacer. Y lo hicieron. Y unos 2 meses después, tal vez no tanto tiempo, pero yo soñé, y en ese sueño yo vi esta iglesia que estaba aquí ya terminada, totalmente terminada. Yo vi cómo se veía toda parte de este edificio, pero lo que sucede es que yo vi que descendía del cielo o viniendo del cielo. Usted ve después de la lluvia como rayos de luz que vienen y caen sobre un edificio, los rayos de luz irrumpen sobre las nubes, no, se ve así, ¿no? Yo vi eso y caían esos rayos de luz sobre esta iglesia. La luz que venía del cielo caía sobre el edificio, toda la iglesia, y supe cuando me desperté que el Señor me estaba diciendo, construye. Y me mostró cómo se veía, me mostró los planes, llamé a los arquitectos el mismo día y les dije, manos a la obra, por la gracia de Dios. Y yo creo que cuando Dios empiece a mover como lo va a hacer, que el problema va a ser tener suficiente espacio aquí para sentar a la gente. Yo lo creo así, por la gracia de Dios, así es. Estaba escuchándolo y una de las cosas que usted hizo, y Donnie, usted ha hablado de la oposición. Ustedes no permitieron que la oposición los obstruyera de hacer lo que Dios les había dicho. La oposición allí estaba. Así es. La oportunidad de rendirse también. Las noches sin dormir estaban allí. La preocupación del dinero también. Pero permanecieron firmes en la fe de lo que Dios había puesto en su corazón.
Y yo creo que ahí es donde la gente se equivoca. Comienzan en la fe, pero luego permiten que la oposición, que los obstáculos, que las circunstancias los desvíen de lo que saben que Dios había puesto en su corazón. Cuando el Señor habló a mi corazón y me dijo que empezara a transmitir la programación de televisión que nosotros estábamos preparando, que incluían el mensaje del bautismo con el Espíritu Santo y orar por los creyentes para que fuesen llenos del Espíritu en televisión. Cuando empezamos a hacer eso en las cruzadas y salió eso al aire, más adelante, pero salió al aire, hubieron predicadores que nos dijeron, no, eso no se puede hacer, ustedes no deben hacer eso, no deben hacer eso, eso no se hace. Y yo llamé a las estaciones de televisión donde estábamos y bueno, le dije a la gente que yo iba a empezar a transmitir las programaciones por la televisión, que incluía cuando orábamos por los creyentes para que fuesen bautizados con el Espíritu Santo. Y bueno, recibí muchas cartas. Eso uno lo puede hacer. Eso no se puede hacer. Eso no se hace. La gente no va a entenderlo. Le dije, bueno, no lo puedo evitar. El Señor me dijo que lo haga. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y vimos a miles bautizados con el Espíritu Santo. Miles. Amén. Porque Dios dijo, hazlo. Si todo predicador en la nación dice que no lo haga, lo tenemos que hacer. ¿Quién va a ganar? La realidad es que en cada momento de la historia que ha cambiado este ministerio, nadie jamás ha dicho sí. Cuando usted decidió sobre lo de la radio, no lo haga, televisión, no lo haga. De 30 minutos a una hora, no lo haga. No se puede hacer eso, no puede pagar las cuentas. El Espíritu Santo, no sé. Hubieron ocasiones que tenían razón. No se puede hacer esto, es demasiado pentecostal, demasiado salvaje, no sé, lo que sea. Y cualquier otro tipo de excusa que hayan presentado en las situaciones, pero no importa cuántos pesimistas, solamente usted necesita una voz que diga sí. Eso es. Y como el escritor de la alabanza dice, su voz hace la diferencia. Pero mire, nosotros no tomamos estas cosas a la ligera. Yo he crecido en la visión. Honestamente no puedo decir que la visión es mi visión. A mí se me ha permitido compartir y tomar parte. Dios le dio a usted la visión. Y yo digo esto para la gente que nos está viendo y los que están allá afuera. Nosotros, miren, todo lo que hemos hecho, jamás lo hemos hecho a la ligera. Y yo no puedo decir cuántas veces a lo largo de los años usted me despertó a las 2 o a las 3 de la mañana, caminando. Yo lo escuchaba a usted caminando afuera, al frente de la casa, orando. Jamás le había dicho yo algo a usted, pero yo me salía de la cama y abría las cortinas y lo veía a usted. Y usted no se dio cuenta, usted pensaba que estábamos en medio de la nada y que nadie iba a escuchar nada. No, pero usted se ponía bastante vociferante, me despertaba muchas veces. Pero la oración siempre era la misma. Dios, no puedo hacer lo que me has llamado a hacer yo solo. Necesito al Espíritu Santo. Tienes que mostrarme qué hacer, tienes que darme la luz, tienes que darme la inspiración, tienes que darme un poco cada día, tienes que mostrarme cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. Y eso no fue una o dos veces, eso fue algo continuo en los 80s especialmente. Entonces, usted pregunta, ¿quién hizo esto? Bueno, el Señor, a través de la persona del Espíritu Santo lo hizo, pero Él solo lo pudo hacer con una vasija dispuesta, que le permita a Él obrar a través de Él. Para la gente que nos está viendo, es lo que Dios los ha llamado a ustedes a hacer. Ser esa vasija, que Dios pueda obrar, hacer, trabajar a través de, para ayudarle a ese ministerio. Y ¿saben qué? Siempre, sé que tenemos que cerrar, voy a terminar ya. Siempre hay dificultades, tiempos difíciles. Y estamos en una economía mala en este momento y siempre hay razones para decir no puedo ayudar ahora mismo. Y siempre hay tiempos en los que necesitan un milagro en sus finanzas o lo que sea.
Pero yo les recuerdo que cuando Dios envió al profeta Elías, él dijo, él lo envió, la palabra de Jehová en Primera de Reyes dijo que él lo envió a la viuda de Sarepta. Y dijo, he mandado a una viuda para bendecir. Así es, así es. Así que tal vez es una viuda, pero Dios los ha mandado a hacer su parte en el reino. Y después dijo, él pidió una torta. Y ella dijo, bueno, solo tengo suficiente para hacer una torta para mí y para mi hijo y vamos a comerla y morir. Porque estaban en una posición de hambre. Había una hambre en la tierra. Y ella no veía manera de ayudar. No había programas de subsidio, no había nadie que trajera comida. Ella iba a comer esa torta que le quedaba. Ella y su hijo iban a morir de hambre después. Esa era la realidad de la situación. Y la mayoría de la gente se entretiene en la vasija de aceite y la tinaja de harina, y eso es una gran promesa. Pero tienen que leer el versículo después de eso. Él dijo, si haces lo que Dios, si me pones a mí primero, la obra de Dios primero, comerás muchos días. Eso es, aleluya, alabado Dios. Ella estaba frente a una situación imposible, pero dijo, tú y él, su hijo, y tu casa, oh Sombaca, comerán muchos días. No sé, no me importa cuán mala esté la inflación de Biden o cuán malo el Congreso, no me importa qué esté pasando en el mundo. Si ustedes ponen la obra de Dios primero y no se desvían de lo que Dios los ha llamado a hacer, tú y tu casa comerás cuando todos los demás se mueran de hambre. Así es, aleluya, así es. When they said unto me, I was glad when they said unto me, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord.